interpretando normas que tienen que ver con dispensas en el impuesto a las ganancias para rentas de cuarta categoría, como es el bono por productividad, que nunca había sido interpretado y lo hemos interpretado desde la Dirección Nacional de Impuestos, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía, a los efectos de clarificar y que se liquiden los salarios y el impuesto a las ganancias vigentes sobre esos salarios de acuerdo a lo que la ley manda, de acuerdo a lo que el decreto determina y de acuerdo a la interpretación que como organismo de aplicación y como organismo competente estamos habilitados para hacer. Hemos mantenido muchas reuniones con distintos gremios, con distintos sectores de actividad. Cada sector de actividad tiene una especificidad, tiene un tipo de actividad que lo que hace que requiera algún tipo de interpretación especial. Los convenios colectivos de trabajo, muchos de ellos datan de muchos años, y entonces uno no se tiene, como autoridad de aplicación en materia competente en términos tributarios, no se tiene que ceñir a la literalidad de lo que el convenio indica, porque el derecho tributario es totalmente ajeno y separado y autónomo del derecho laboral. Por eso es que comenzamos esta tarea desde hace mucho tiempo, no hace un mes ni 2 meses. Un poquito más, correcto. Uno de los ejemplos que comentamos es el de bono por productividad. Otro tiene que ver, por ejemplo... ¿Podemos hacer silencio, por favor? Otro tiene que ver con el tratamiento de horas extras. Las horas extras ya están contempladas en la ley de impuesto a las ganancias, en qué casos están exentas, en qué casos no. Y se ha dado la paradoja, la triste paradoja, de que no se liquidaban como correspondía por algún criterio distinto de interpretación. Entonces lo que hicimos es, desde la Dirección Nacional de Impuestos de esta Subsecretaría de Ingresos Públicos, es aclarar de qué forma se tenían que liquidar. Y además hay distintos sectores de actividad que tienen tantas especificidades como puede ser, por ejemplo, el personal embarcado. O sea, ¿quién puede decir que un personal, una persona, un trabajador o una trabajadora que está 3 meses mar adentro no tiene horas extras? Entonces, interpretamos, hicimos un trabajo en conjunto con el Ministerio de Trabajo, con la Administración Federal de Ingresos Públicos, todos funcionarios, personas que estuvimos abocadas día tras día para poder atender las necesidades de cada sector. No hicimos ninguna diferencia, atendimos a todos los sectores y todos los gremios. Dicho esto, lo que hicimos justamente es interpretar lo que la ley vigente contempla para que justamente se aplique un criterio justo a cada uno de los asalariados. Lo que venimos a hacer ahora es algo distinto, es algo superador y que tiene que ver justamente en atender a este sector. ¿Cuáles son las rentas generadas en relación de dependencia? Cuando decimos cuarta categoría nos estamos refiriendo estrictamente a las rentas generadas en relación de dependencia, obviamente que incluye las jubilaciones. En el proyecto lo que hicimos es lo siguiente. Lo voy a explicar en términos que no son tan técnicos y después vemos todos los tecnicismos que generen alguna duda. Voy a ir a la parte central del proyecto, que es lo que se llama impuesto cedular. No hay ningún impuesto nuevo, estamos dentro del impuesto a las ganancias, pero lo que hacemos es otorgar un tratamiento diferente a rentas que son diferentes, rentas originadas en salarios. Y lo que hicimos es someterlas a un esquema cedular, a un esquema aparte dentro del impuesto a las ganancias y con un tratamiento específico como corresponden y se merecen. Este esquema cedular, ¿en qué consiste? Os voy a decir las excepciones, ¿no? Pero las rentas en relación de originadas, en relación de dependencia, así como las jubilaciones, van a pasar a tributar bajo este esquema cedular. ¿Y en qué consiste? En establecer un mínimo no imponible específico
de 180 salarios mínimos vitales y móviles, que equivale a 15 mensuales, y ese es el único mínimo no imponible que se va a establecer para este tipo de rentas. Y no hablamos de un mínimo exento. Obviamente en algún momento, y de hecho está rigiendo hasta ahora, los mínimos exentos hicieron posible que muchos trabajadores y trabajadoras dejaran de pagar el impuesto a las ganancias. Pero consideramos que no es suficiente. Tenemos que ir por un tratamiento todavía aún más equitativo, más igualitario, que respete la capacidad contributiva, y por eso vamos por un mínimo no imponible. ¿Qué significa? Hasta 180 salarios mínimos vitales y móviles, ningún trabajador ni trabajadora en relación de dependencia va a tener que pagar el impuesto a las ganancias. Superado ese importe, solamente va a tributar por la diferencia, por el excedente. Y ese excedente va a estar siendo sometido a una tabla específica del impuesto a las ganancias expresadas en salarios mínimos vitales y móviles, que tienen alícuotas desde el 27% hasta el 35%. Para darles un ejemplo, para aquel que supere o aquella que supere ese mínimo, estamos hablando de 180 salarios mínimos vitales y móviles al año, ¿no? Es 1.700.000, con los valores actuales, 1.770.000 pesos por mes. Aquellos que superen ese importe van a tributar por la diferencia. Y supongamos que estamos hablando de que lo supere por tener un salario de 2 millones de pesos brutos, el impacto del impuesto a las ganancias va a ser inferior al 4%. ¿A qué voy con esto? ¿Por qué se necesita un tratamiento distinto? Hoy por hoy, con la tabla, como hablo de la tabla general de la ley de impuesto a las ganancias, como está diseñada, si bien es bueno que tiene una actualización por Richter, esta tabla se modificó en el año 2017, y el problema que tiene son los tramos muy cortos entre una alícuota y otra, lo que hace que un trabajador o trabajadora bajo el esquema actual, si no estuviesen los mínimos exentos que fueron introducidos hace 2 años en el Congreso, entonces estaríamos ahí con un impacto directo al 35%. Lo que hacemos ahora es decir, las rentas de cuarta categoría vinculadas a relación de dependencia pasan a este esquema cedular, solamente van a tributar por el excedente, y cuando ese excedente supere justamente 180 salarios mínimos vitales y móviles. Yo dije recién que voy a hablar de las exclusiones. ¿Quiénes están excluidos de este tratamiento? Que no lo quiero llamar preferencial, es un tratamiento justo. Es un tratamiento justo para trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia. ¿Quiénes son los que van a estar excluidos? En cuanto a Poder Ejecutivo, podemos nombrar con precisión desde secretarios de Estado hacia adelante, también legisladores y legisladoras que van a seguir tributando por el régimen general, como está hasta ahora. Obviamente todo lo que es por el Poder Judicial también queda fuera de este esquema, sigue tramitando o tributando bajo el régimen general. Y también los directores de sociedades anónimas y socios gerentes de SRL. No es un capricho esta discriminación y no es una discriminación. El tema es que en ocasiones, en este caso, en este grupo de directores de sociedades anónimas y socios gerentes de SRL, lo que sucede es que tienen distintos tipos de ingresos, al menos 3, sin contar otros que puedo llegar a nombrar. Por un lado tienen, si son socios además, pueden tener un beneficio de distribución de utilidades. También tienen honorarios por la tarea que retribuyen y que realizan. Y también tienen sueldos. Y casualmente, del recuento que hicimos junto con AFIP, esos sueldos siempre están topeados con el mínimo exento. ¿Qué quiere decir? Son sueldos que no sé si responden a una tarea desarrollada o es un reparto de utilidades encubiertas. Entonces,
Entendemos que tienen otro tipo de sentido que esta retribución, que también puede ser, como decimos, a través de honorarios, por lo cual entendemos que no es una renta que deba tener un tratamiento específico. Ya le dije, no privilegiado, específico.